el legislador de Israel. El legislador de Israel. Según la Academia de la Lengua Española, bueno, legislador viene del verbo legislar. Según la Academia Española, legislar quiere decir dar o establecer leyes. O sea, hacer leyes, establecer leyes. Eso es legislar. Entonces hoy vamos a ver un resumen de la vida de este hombre que vamos a decir que hizo la ley de Israel. Claro, dada por Dios. Dios le dio la ley a su pueblo en cierto momento de su historia a través de un hombre llamado Moisés. Vamos a ver hoy entonces un resumen de la vida de este hombre Moisés. Pero vamos a ver primero cómo fue, de dónde salió este hombre y cómo fue que el pueblo de Israel recibió esa ley. Porque hasta ahora no hemos visto. Hemos visto los descendientes de Abraham, pero ¿cómo recibieron los descendientes de Abraham esta ley que decimos? ¿Qué cosa es esta ley? No podemos hablar tanto de la ley sin saber al menos de forma básica qué cosa es, de dónde vino. Bueno, porque ya hemos visto cómo el Señor creó el mundo, hemos visto que todo fue por el poder de su palabra, hemos visto a hombres, primer hombre, primera mujer, Adán y Eva, cómo cayeron en pecado, cómo después se fue poniendo mala, todas las cosas se fueron poniendo malas, pero hemos visto hombres fieles como Abel, como Enoc, como Noé, por medio del cual el Señor, vamos a decir, juzgó, dice la palabra, juzgó a la humanidad por su pecado. Noé construyó un arca por mandato del Señor y en esa arca se salvó él y su familia. Entonces, luego del arca, las cosas se fueron poniendo malas nuevamente. El Señor nos narra otra genealogía para decirnos que a través del tiempo las cosas, el ser humano mantuvo su maldad. Entonces, hasta que los poderosos de la tierra en cierto momento construyeron esta torre de Babel para llegar al cielo, decían ellos, y Dios dijo, no van a llegar al cielo así. Y dispersó a la gente confundiendo sus idiomas. Y después de esa dispersión nos da el Señor otra genealogía para decirnos, avanzó el tiempo y las personas de quien te voy a hablar salen de esta línea. Nos empieza entonces el libro de Génesis, que es donde está todo esto, a hablar directamente ya, no de todas las personas que habitaban en la humanidad, en el mundo, sino de las personas descendientes de un hombre, Abraham, a quien el Señor saca de un pueblo donde había idolatría, Ur de los Caldeos, y le promete una tierra para él y su descendencia. Pero él tenía que dejar todo lo que él conocía y todas las personas que él conocía para poder heredar esa tierra. Y era la promesa del Señor. Y Abraham dijo, ok, yo voy a seguir al Señor. Y eso, al creerle Abraham a Dios, eso lo hizo justo delante de Dios. Y de esta misma manera, dice la Biblia, el Nuevo Testamento, somos nosotros esos hechos hijos de Dios. Porque al creer en Jesucristo, entonces somos, por fe, por la fe de Abraham, somos hechos hijos de Dios. No porque hemos visto nada, sino porque Dios dijo y nosotros dijimos, yo confío. Sabemos que esto es una obra de Dios en el corazón de la persona. Y no hay mérito para el que cree, sino toda la gloria es para Dios. Ahora, vimos también cómo Abraham tuvo familia con Sara, su esposa. Ya cuando eran viejos, porque el Señor les había prometido una descendencia. Esa descendencia se demoró, hasta que por fin en su vejez tuvieron a Isaac, el hijo de la promesa. Y Dios le dice en cierto momento a Abraham, sacrifícame a tu hijo, sacrifícamelo, un sacrificio humano, sacrifícamelo, el único hijo. Y tuvo Abraham fe nuevamente en la palabra de Dios. Y pensó Abraham, aunque el Señor tenga que levantarlo entre los muertos, yo sé que Isaac va a vivir. Porque de él me dijo el Señor que iba a salir una descendencia muy grande, como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y Abraham confió en el Señor de nuevo, y el Señor, en el momento en que Abraham iba a sacrificar a su hijo, el Señor proveyó un animalito que había entre los arbustos para hacer el sacrificio, y vivió Isaac.
Vivió Isaac y tuvo 2 hijos gemelos, Jacob y Esaú. Esaú el primogénito, pero Jacob el escogido de Dios para continuar la bendición que le prometió el Señor a Abraham, que Abraham iba a ser bendición para todas las naciones. Y así entonces a través de Jacob y no de Esaú vino esa bendición. Sin embargo, el personaje de Jacob, el hombre Jacob, que después fue Israel, no fue un hombre perfecto, sino que tuvo muchos problemas de pecado en su vida. Su mamá Rebeca lo tenía como favorito. Entonces su mamá lo favoreció en el aspecto de la bendición del padre. Antes de morir, Jacob bendijo a sus hijos. Es lo que se hacía. Se le daba bendición a sus hijos. Pero el primogénito era Esaú. Pero la madre, como ya Jacob estaba viejo, como ya Isaac estaba viejo, Isaac, padre de Jacob y Esaú, a veces los nombres se confunden. Isaac, padre de Jacob y Esaú, su esposa Rebeca, ya Isaac viejo, tenía que bendecir a sus hijos, como se hacía en aquel tiempo, Jacob y Esaú. Entonces, Rebeca, su madre, la madre de los 2 gemelos, disfraza, vamos a decir, a Jacob y lo hace parecer que era su hermano Esaú. Y Jacob le da su bendición a Isaac, le da su bendición a Jacob y no a Esaú. Y ya Esaú le había vendido su primogenitura, derechos de primogénito, a su hermano Jacob. Se la había vendido por un plato de lenteja porque tenía hambre al llegar un día del campo. Y entonces todas estas cosas hacen que Jacob sea el que reciba la bendición. Pero Jacob, en el proceso de recibir la bendición, también engaña un poco a su hermano. Y el hermano, ya cuando Jacob se lleva la bendición del padre, su hermano Esaú ya se pone, ya le toma, o sea, se vuelve iracundo, o sea, le da ira a su hermano Esaú contra Jacob. Y la mamá, Rebeca, le dice: debes huir con mi hermano, a donde mi hermano. Va Jacob, va donde su tío Labán, que se convierte en su suegro, porque Jacob se casa con su hija, que en realidad estaba enamorado de la hija menor, pero el tío lo engaña también, como mismo él había engañado antiguamente. Ahora el tío lo engaña a él y lo hace casarse con la hija más grande, la mayor. Y lo hace trabajar 7 años para él. Luego trabaja 7 años por la menor, que es la que él quería. Y luego huye del tío al cabo de los años, después de ser engañado inclusive con las cosas materiales, las posesiones de Jacob. Huye y tiene Jacob un encuentro con un personaje enviado por el Señor, que no sabemos en realidad si era una aparición física de Dios o si es un ángel como tal enviado de Dios, pero sabemos que es un personaje que representa a Dios. Y tuvo ese encuentro Jacob y le dijo: no te suelto, porque peleó con ese personaje, y no te suelto hasta que no me bendigas. Y Jacob cambió su vida para siempre. Entonces Jacob y Esaú se reconciliaron después de eso, vivieron, después continuaron sus vidas hasta que su padre Isaac murió, lo enterraron. Y Jacob tuvo 12 hijos. El favorito de Jacob, José, al cual le hizo un manto, el cual provocó la ira de sus hermanos, la envidia y los celos de sus hermanos. Lo vendieron a Egipto como esclavo. Ahí estuvo como esclavo. Y la mujer de su amo, vimos que lo tentó sexualmente a tener relaciones con ella. Y luego difamó de él y dijo que él había aceptado, que le había forzado a tener relaciones con ella, cuando en realidad él dijo que no. Pero igual el amo lo metió preso. Y pasa a José muchas cosas, pero José después es levantado y es hecho instrumento del Señor para preservar no solo la tierra de Egipto, del hambre que vino después, sino a su propia familia. Preservó José, a su propia familia. La familia a través de la cual dijo Dios que iba a traer bendición a todas las familias de la tierra. Y José fue un gran instrumento para esa preservación. Entonces, ahí estaba la familia de José ya, que le había traído José a Egipto. Pero después de José morir, que José tenía gran favor con el faraón y todo, porque a través de José el Señor
salvó a esa tierra de Egipto también del hambre. Pero luego de pasar generaciones, sucedió que ya el gobierno que existía no conocía de dónde habían salido todos los hijos de Israel que vivían ahí cerca de ellos en esa tierra. Y dijeron, esta gente son un peligro para nosotros. Y los esclavizaron inclusive. Entonces los hijos de Israel cayeron como esclavos de la gente de Egipto, que ya había profetizado, le había dicho Dios a Abraham, que su descendencia iba a ser esclava en Egipto. No le dijo exactamente cómo, pero le dijo que iba a suceder. Y mire cómo fue que sucedió. Resulta que fue el resultado de una bendición que había pasado, que después, con el tiempo, las cosas se fueron poniendo no muy buenas, porque ya no conocían quiénes eran ellos. Se vuelven esclavos los israelitas, y ahí están 430 años de esclavos. Una de las cosas que sucedieron fue que el gobierno de Egipto mandó a matar a todos los primogénitos, todos los niños varones que le nacían a los israelitas, porque se reproducían mucho los israelitas. Y Dios había prometido que la descendencia de Abraham iba a ser incontable. Así fue. No importa que mataran inclusive los primogénitos. Pero en ese asesinato de los primogénitos pasó una cosa. Hubo una familia que dijo, pues nosotros no tenemos miedo de lo que pueda pasar, a nuestro hijo no lo van a matar. Agarraron al chiquillo, lo pusieron en una cesta, el niñito, lo más bonito, dicen, el niñito, muy bonito, hermoso, dice la Biblia. Lo pusieron en una cesta y la hermanita mayor lo puso en el río. Fluyó, navegó la cesta por el río y nada más y nada menos que la hija de Faraón, el rey de Egipto, lo agarra. Y lo vio que era un niño muy bonito y lo crió, lo adoptó. Pero necesitaba la hija de Faraón una mujer que estuviera lactando, que pudiera amamantar a ese niño. Y adivinen ustedes a quién sugirió la hermanita para que amamantara a ese niño, a su propia madre. Quiere decir que ese niño, que fue criado prácticamente como un príncipe en Egipto, en el palacio de Faraón, también sabía de dónde había venido. Venía del pueblo al cual Faraón estaba subyugando, estaba esclavizando. Y ese niño precisamente es Moisés, del cual vamos a hablar hoy. Ese es a quien Dios, por medio del cual Dios le da la ley a su pueblo Israel. Pero antes de darle la ley, los saca de la esclavitud en Egipto y obra milagros y prodigios. ¿Pero cómo? Bueno, es que Moisés no estuvo todo el tiempo de su vida en esa posición de príncipe de Egipto prácticamente, sino que un buen día ve Moisés como un oficial egipcio está maltratando a un hebreo, su propia familia, su propio pueblo, y de ira reacciona con ira y mata al oficial. Entonces, después ve a dos hebreos peleando entre sí y los quiere separar. Y uno le dice, ¿qué nos vas a hacer? ¿Nos vas a matar a nosotros también, como mataste al oficial egipcio? Y dice Moisés, bueno, ahí tengo que huir, porque ya estoy descubierto. Esto va a ser un gran problema porque yo he matado a uno de los oficiales de Faraón. Huye Moisés al desierto, vive 40 años, se asienta y le trabaja a un señor llamado Jetro. Se casa con su hija, ahí está 40 años viviendo, hasta que el Señor se le aparece de una forma poderosa en un arbusto que arde, pero no se gasta. O sea, tiene encendido en llamas, pero no se quema, no se consume. Y ahí le habla a Moisés y le dice, yo soy el Dios de tus padres. Y yo quiero que tú vayas y tú libres al pueblo de la aflicción que tiene, porque yo he oído las oraciones de ellos y yo quiero que tú lo saques de ahí. La reacción de Moisés es, Señor, yo no puedo, yo no estoy calificado para esto. Y es lo que nos pasa a nosotros hoy cuando el Señor nos manda a hacer un ministerio de ser serio. Y nosotros decimos, no, pero si yo no puedo, pero si yo no. Y el Señor te dice, sí, puede que tú no puedas en tus fuerzas, pero yo sí puedo hacerlo en ti. Y te puedo utilizar a ti como instrumento, porque el Señor utilizó a Moisés grandemente, porque Él lo escogió. Entonces Moisés va y saca al pueblo, ayudado por su hermano Aarón, que el Señor le dijo, si tú no tienes facilidad de palabra, tranquilo, tu hermano Aarón sí la tiene, él te va a ayudar. Va delante de Faraón, Faraón duro de corazón, no deja que salga el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel de Egipto, y el Señor manda a través de Moisés milagros y prodigios, plagas también,
plagas que azotan grandemente la tierra de Egipto. Y entonces ahí el faraón al final, tiene que dejarlos ir. Pero la última de esas plagas fue una plaga triste, porque como mismo una vez se habían sacrificado, se habían matado a los hijos de los hebreos, también esta vez, entonces Dios mató a todos los primogénitos de los egipcios. Muy triste, es una medida muy drástica del Señor, pero el Señor estaba ya decidido a sacar a su pueblo de ahí, de la esclavitud de Egipto. Entonces Moisés y Aarón van, y después de todo ese problema de los primogénitos, el pueblo puede salir. Pero ¿cómo entonces vino, como dice la Biblia, el ángel de la muerte y pasó y mató a los primogénitos, pero no a los primogénitos de los israelitas? ¿Cómo fue que preservó el Señor a los primogénitos, los niños de los israelitas? Pues dijo el Señor, ahora van a hacer un sacrificio de un animal, van a comer el animal y todo, pero con la sangre del animal van a pintar los dinteles, o sea, los marcos de la puerta. Y cuando el ángel pase por ahí, el ángel de la muerte, los hijos de ustedes no van a morir. Y esa es la llamada Pascua que celebraron los israelitas bajo Moisés, bajo la dirección de Moisés. Después de eso, saca Moisés al pueblo de Egipto, pero el faraón, después de haberlos dejado ir, los persigue. Los persigue porque parece que se arrepiente de haberlos dejado ir, le da rabia y los acorrala en el Mar Rojo. Y ahí entonces el Señor por medio de Moisés abre el Mar Rojo y pasan entonces los israelitas como por tierra seca, dice la Biblia, por tierra seca. Y después, cuando terminan de pasar los israelitas, cierra el Señor el mar y se mueren todos los egipcios que trataron de pasar para perseguirlos y matarlos. Y ahí entonces el Señor le da su ley a su pueblo. Le da la ley por medio de Moisés. Y este versículo que vemos aquí en la pantalla, que dice, yo soy Jehová, ¿no? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Éxodo 22. Ese versículo lo dice el Señor antes de dar la ley. O sea, este es el motivo por el cual los israelitas debían obedecer esa ley, porque Él los sacó de la tierra de esclavitud. Yo soy el Señor tu Dios, Jehová tu Dios, que te sacó de Egipto, tierra de servidumbre. Cuando tú eres esclavo, yo te saqué de esa esclavitud. Y ahora, como yo soy tu Dios que hizo eso por ti, pues tú vas a obedecer por amor a mí y obediencia esta ley que yo te voy a dar. Que esa ley no fue más que beneficio para Israel, porque hizo de Israel un pueblo. Esa ley instruyó al pueblo de Israel en la voluntad perfecta del Señor, en el carácter del Señor. Y lo primero que vemos después de eso fueron los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que a lo mejor no mucho conocemos acerca de la ley, qué cosa es la ley de Moisés, pero sí, muchas personas oyen hablar muy a menudo de los 10 mandamientos. Bueno, son parte de la ley de Moisés. Fue Moisés, el siervo del Señor, a quien el Señor le dio la ley para que se la diera al pueblo. Y así entonces salió el pueblo de Israel de Egipto, así recibió la ley de parte de Dios por medio de Moisés. Y el pueblo fue instruido para que entrara en la tierra que Dios había prometido. Porque esa tierra se la había prometido el Señor a Abraham cuando lo hizo salir de Ur de los Caldeos. Y ya ahora, después de muchas generaciones, le correspondía al pueblo de Israel entrar y poseer esa tierra. Mediante guerra, vamos a decir, vamos a estar claros, mediante guerra. Le tocaba poseer esa tierra. Y enviaron varios exploradores, 12, y hubo 10 que dijeron, no debemos poseer la tierra, porque el problema es que es demasiado peligroso. Esa gente nos va a aplastar. Mire, inclusive hay gente grandísima, gigantes, y ahí vamos a salir muertos, nuestros hijos nos van a matar. Y Dios se enfureció. Dios recoge ese acontecimiento como parte de la tentación del pueblo de Israel a Dios. Es un acontecimiento bien triste, porque el pueblo que había visto las maravillas de Dios, cómo Dios hirió con plagas la tierra de Egipto,
y cómo Dios los sacó poderosamente de Egipto, donde eran esclavos. Ese mismo pueblo ahora estaba diciendo, no, que va, eso es demasiado peligroso, nos van a matar si atacamos la tierra de Canaán. Y Dios se enfureció y estuvo 40 años ese pueblo dando vueltas en el desierto, y cayeron todos los que tenían más de 20 años en el momento en que sucedió aquello. Sus hijos, contradictoriamente para ellos, vivieron. Los que eran menores de 20 años, que ellos decían, los van a matar si entramos, pues no los mataron, sino que vivieron esos muchachos. Y fueron esos los que 40 años más tarde entraron en la tierra de Canaán, pero no mediante Moisés, sino mediante Josué, guiados por Josué, quien acompañó a Moisés todo el tiempo en su ministerio. Y Moisés tampoco pudo entrar a la tierra prometida, porque Moisés fue enfurecido de tal manera por el pueblo rebelde, que Moisés también pecó contra el Señor, desobedeció una orden del Señor. El pueblo pidió agua, y el Señor le dijo, háblale a la roca, porque anteriormente había golpeado la roca con su vara, por orden del Señor. Esta vez le dijo, háblale a la roca, y Moisés, furioso, pues golpeó la roca. Y ahí el Señor le dijo, Moisés, ¿qué hiciste? Y eso es un pasaje bien intrigante para nosotros, porque Moisés no pudo entrar a la tierra prometida después de haber sido un siervo fiel durante 40 años. Pero Moisés también tenía una responsabilidad tan grande delante de Dios, que Dios decidió que, bueno, Moisés, tú no vas a entrar. Y varias veces pidió Moisés, Señor, perdóname y deja entrar, hasta que el Señor le dijo, Moisés, ya no me hables más de eso, no hablemos más de eso, porque dice que el Señor tenía tal confianza con Moisés, que hablaban cara a cara, como habla, dice la Biblia, como habla un hombre con su compañero, con su amigo. ¿Ah? Y el Señor, en esa relación tan estrecha que tenía con Moisés, le dijo, Moisés, ya viejo, ya está bueno, ya te lo he dicho, no vas a entrar. Pero el Señor no quería que Moisés se enfureciera por eso, y Moisés no se enfureció. Moisés, dice la Biblia, que era el hombre más manso que existió sobre la tierra cuando aquello. Moisés acabó entendiendo y le dijo, bueno, Señor, pero levanta a alguien que dirija este pueblo. Y dijo, tranquilo, no te preocupes, que ya yo tengo a Josué, quien te ha servido a ti, y con él entrarán entonces en la tierra. Así fue la vida de Moisés, el siervo del Señor. Esas fueron las cosas grandes que hizo Moisés por el pueblo de Israel, guiado por el Señor. Y la prédica la titulé El legislador de Israel, porque a través de Moisés le dio la ley Dios al pueblo de Israel. Pero vamos a ver que no solo fue, vamos a tener en cuenta que no solo fue el legislador Moisés, sino también fue, primero que todo, libertador, porque como dije, los sacó de la tierra de Egipto por orden y poder del Señor y apoyo del Señor. Y también fue intercesor, porque en medio de toda la rebeldía del pueblo, en el medio del desierto, Moisés no quiso que el Señor aniquilara al pueblo, porque el pueblo provocó al Señor varias veces, pidiéndole comida, pidiéndole agua, y Moisés siempre le dijo al Señor, Señor, es tu pueblo, no los extermines. Así que Moisés debemos recordarlo, no solo como el que dio la ley, el hombre por medio del cual el Señor dio la ley, sino también el hombre por medio del cual el Señor sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, y el hombre que intercedió grandemente por su pueblo, demostrando una mansedumbre tremenda, una misericordia tremenda por su pueblo, y dando uno de los mejores ejemplos de liderazgo de toda la Biblia. La obra que el Señor hace en el corazón de la gente, cómo el Señor levanta líderes que son capaces de guiar al pueblo con mansedumbre, con humildad y con mucha paciencia. Con mucha paciencia. Además de esto, hoy veremos dos sucesos específicos en la vida de Moisés que son ejemplos de fe para los cristianos. Porque todas estas cosas hizo Moisés con la ayuda del Señor, y todo nos sirve a nosotros. De todas estas cosas podemos aprender nosotros, pero vamos a ver directamente como cristianos cuáles son dos de los sucesos de la vida de Moisés que nos sirven como ejemplo, directamente. Bueno, el primer ejemplo del cual quería hablar es el ejemplo, el haber abandonado de Egipto, y el segundo, el haber sacado al pueblo de Egipto. Pero vamos a ver de qué pasaje vamos
Vamos a sacar esto. Nada menos que del Nuevo Testamento, del libro de los Hebreos. Si abrimos el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, de donde ya hemos sacado varios pasajes para ver qué nos dicen a nosotros, qué nos dice el Señor a nosotros los cristianos acerca de Moisés, ahora, pero anteriormente de Noé, de Adán, de Abel, de Enoc, todos estos personajes que caminaron con rectitud delante del Señor. Pues ahora vamos a ver qué nos dice acerca de Moisés, el libro de los Hebreos. Y empecemos por el capítulo 11, versículos 24 al 29. Y dice la palabra del Señor: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Esto dice la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, acerca de Moisés. Y vamos a ver entonces que el primer suceso que nos aprovecha a nosotros es el haber abandonado Egipto. Dice los primeros versículos 24 al 26, que rehusó Moisés llamarse hijo de la hija de Faraón. Como habíamos dicho, Moisés tenía una posición de lujo. Él vivía con lujo en el palacio de Faraón. Y Moisés dijo, en cierto momento de su vida, ya no quiero vivir así, porque yo sé que ese no es mi pueblo. Y aunque reaccionó con ira ante el fenómeno aquel del maltrato del oficial egipcio al hebreo, ahí estaba expresando Moisés su falta de comodidad con esa situación de él. Él estaba viviendo como un príncipe prácticamente, y su pueblo estaba maltratado ahí por esas personas que lo habían acogido a él. Pero él tenía que entender también que él pertenecía al otro pueblo. Yo me imagino en la mente de Moisés cuánta disyuntiva podría haber, pero aún así, Moisés un día dijo, me voy. Y se fue Moisés. Y al salir de Egipto, dice la Biblia, dice aquí en este pasaje, que renunció a los lujos. Dice, los deleites temporales del pecado. Porque sabemos que en la tierra de Egipto no se adoraba al Señor, el Dios del universo, sino que tenían los egipcios muchos dioses a los cuales adoraban y tenían sus propias historias de cómo había nacido, o sea, cómo se había creado el universo y todas esas cosas. Sabíamos que era un pueblo altamente pagano al cual adoraba muchos dioses y hacía todo tipo de idolatría. Y un día Moisés dijo, no, ya no más. Dice que tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Quiere decir que el sufrimiento parecido al de Cristo le vino mejor a Moisés. Se descubrió él que era mejor eso que las riquezas que tenía. Porque él tenía riquezas en la posición en que vivía en Egipto. Y dijo, yo prefiero vivir con sufrimiento. Imagínense que se convirtió en un pastor de ovejas para su suegro, después de haber sido un príncipe en Egipto. Eso prefirió Moisés, antes que vivir en el pecado. Y dice que no temió a la ira del rey. Este es el segundo suceso de la vida de Moisés que nos aprovecha a nosotros, que es haber sacado al pueblo de Egipto. Eso también es un ejemplo de fe para nosotros. Porque dice que por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Quiere decir que dijo, yo saco al pueblo y no le tengo miedo a lo que Faraón puede hacer. Y cuando él piensa así y obedece a Dios en fe, déjeme decirle que la fe es muy grande, porque el ejército egipcio
El ejército de Faraón era uno de los mayores ejércitos de todo el mundo en ese momento. Mire, pelearse con Faraón y su ejército militarmente era, vamos a decir humanamente, la mayor locura que usted podría cometer en aquel momento. Piense en cualquier ejército de hoy que sea poderoso y piense que usted va a ir a ver al jefe de ese ejército y decirle: yo quiero que tú hagas tal cosa y tal cosa porque lo dice Dios. Imagínense qué fue la de Moisés de decir: pues sí, yo sí lo voy a hacer. Y así lo hizo y así sucedió. Dice que por la fe celebró la Pascua, aquel suceso de los primogénitos, donde pintaron los israelitas con sangre del animal sacrificado los marcos de la puerta. El ángel de la muerte pasó y no mató a los israelitas. Por fe se hizo eso, en la palabra del Señor. El Señor dijo: Moisés, esto es lo que vas a hacer, y eso hizo Moisés. Por la fe, dice el Señor, aquí en la palabra ahora, que Moisés hizo eso. Dice que por la fe pasaron el mar rojo, como por tierra seca. ¿Por qué? Porque ahí estaban acorralados, y ya cuando no había forma, le dijo el Señor a Moisés: pon tu vara. Y puso Moisés la vara y se abrió el mar rojo. Y ahí pasó entonces el pueblo como por tierra seca. Que muchas personas se han dado la tarea de decir que eso no sucedió en verdad, que eso es solo una ilustración de la Biblia, pero los que hemos creído en la palabra del Señor sabemos que eso sucedió, que eso es un relato completamente histórico, un milagro del Señor, el Dios del universo, el que creó todo, el que todo lo sostiene y el que hace su voluntad, queramos nosotros o no. Eso fue un relato cierto, completamente cierto, y por mucho que usted y a mí nos dé trabajo entender que es verdad, eso es verdad. Se abrió el mar rojo, se abrió. Y los israelitas, pueblo de Dios, pasó caminando por ahí. Y cuando los egipcios lo siguieron, el Señor cerró las aguas y se ahogó todo el ejército egipcio. También por fe sucedió eso. Y la fe de Moisés fue la que le dio esa bendición a su pueblo. Así que esas dos cosas son dos cosas importantes, dos sucesos importantes de la vida de Moisés, que nosotros debemos tomar, los cristianos, como ejemplos de fe. Porque lo dice el libro de los Hebreos, escrito para los cristianos de origen hebreo, pero cristianos al fin. Son cristianos, vamos a decir judíos, ¿verdad? Pero son cristianos, son nuestros hermanos en Cristo. Y nosotros podemos aprovechar esto de gran manera. Porque si nosotros estudiamos, como al principio hice que narré la historia, y vemos cómo esa historia se desarrolló, ahí podemos entender qué es lo que nos dice el libro de Hebreos aquí. Sin esa historia es muy difícil, hermanos, déjenme decirle, que entendamos usted y yo por qué el Señor nos dice que esos dos eventos en la vida de Moisés son ejemplos para nuestra fe cristiana. Eso es lo que nos da fuerza para comprender, para poder entender exactamente qué dice el Señor. Y gloria a Dios porque dejó eso escrito, toda la historia bíblica escrita, y el libro de Hebreos para explicarnos a nosotros cómo debemos nosotros aprovechar eso, porque dice el Señor en su palabra que todas esas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. Así que no quiere decir que esas cosas nos van a pasar a nosotros, como algunas personas tristemente piensan que todo lo que está escrito en la Biblia le va a pasar a ellos, que todo es para ellos directamente. No, es para nuestra enseñanza. Eso nos enseña. ¿Y cómo nos enseña? Pues dice el libro de Hebreos cómo nos enseña. El libro de Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pues todas estas personas, incluido Moisés que estamos estudiando hoy, hicieron estas cosas por fe. Por fe, porque no veían nada, pero estaban seguros de que si el Señor lo decía, eso era cierto, eso iba a suceder. Y así nos ha prometido a nosotros el Señor en Cristo esa vida eterna, ese perdón de pecados, esa comunión con Él. Y aunque nosotros no veamos la vida eterna, nosotros también sabemos que eso es cierto, por la fe, por la fe. Y dice aquí que Moisés, de hecho, se sostuvo como viendo al invisible, en esa comunión con Dios, en ese deseo de que su herencia, su galardón, su premio fuera Dios. Ahí se sostuvo Moisés. Y así también los cristianos debemos sostenernos, sabiendo que nuestro galardón, nuestro premio, es Cristo. Es la comunión con Dios. Es el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Ese es nuestro galardón.
Hay cosas malas que nos van a pasar en nuestro andar con Dios, pero ese es nuestro galardón. Ahora, todo esto son buenas noticias y deben ser buenas noticias. Ahora, el libro de los Hebreos también nos advierte, también da una advertencia que fue directamente dada a los hebreos que fueron destinatarios de esta carta. Pero nosotros creo que debemos aprovechar mucho también esto, porque si entre nosotros también pasan algunas de estas cosas que le pasaban a estos hebreos, pues estamos en gran problema. Miren, si retrocedemos al capítulo 3 de Hebreos, estamos en el 12, vamos al 3, y leemos los versículos, o sea, del 3, capítulo 12, versículo 12, perdón, al 4, versículo 2. Fíjese que dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y esta dureza de corazón que puede suceder entre mucha gente que dice conocer a Dios, la compara el Señor con la dureza de corazón de aquella generación que Moisés sacó del desierto, que dijeron: no, nos van a matar si poseemos esa tierra, tratamos de poseer la tierra. Ahí compara el Señor los posibles corazones duros de algunas personas que se dicen creyentes en Jesucristo, pero endurecen su corazón y porque el pecado los hace endurecer el corazón. Y eso lo compara el Señor con la dureza de corazón de aquel pueblo que con mano poderosa salió de Egipto y vio los milagros y prodigios del Señor, y aún así después, al poco tiempo, dijeron: no, que ahí nos van a matar. Pero ¿cómo te van a matar si el Señor tuviste todo lo que puede hacer? También esto lo va a hacer. Pues bueno, no debemos pensar nosotros que somos muy distintos, y debemos siempre tener cuidado que entre nosotros no haya alguien así. Mire, porque dice, ¿quiénes fueron? Dice el versículo 16, los que habiendo oído le provocaron. Habiendo oído lo que el Señor dijo, le provocaron. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Esa gente que ya había visto todos los milagros y prodigios, fueron ellos los que provocaron al Señor. No fueron gente que no conocían del Señor, fueron gente que vieron toda la fuerza y el poder del Señor. Ellos lo tentaron, lo provocaron. Y dice: ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? En el desierto, disgustado con ellos, por supuesto. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, que fueron los que eran adultos, más de 20 años, que fueron los que decidieron no entrar a la tierra. Dijo el Señor: pues bueno, no van a entrar entonces. Si ustedes dijeron que no podían entrar, pues no van a entrar. Y sus hijos, que ustedes dijeron que los iban a matar, pues no, esos son los que van a entrar. Dice: ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? De nuevo. Y vemos que no pudieron entrar, y aquí está por qué. Dice: a causa de incredulidad. Quiere decir que por incredulidad, por falta de fe en la palabra del Señor, no entraron esas personas a la tierra prometida, por falta de fe, por incredulidad. Dice: temamos pues, versículo 1 del capítulo 4, no sea que permaneciendo aún la promesa, porque la promesa de Dios en Cristo siempre está, que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, Cristo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. O sea que teniendo la promesa ahí, algunos de ustedes puedan estar todavía sin haber puesto la fe en Cristo. Eso es lamentable, que usted oiga palabra del Señor y usted no sea transformado por esa palabra, y su corazón no sea ablandado, sino su corazón sea endurecido por el pecado que hay en usted. Eso es muy lamentable. Porque también en nosotros, y aquí tenemos plena confianza por el contexto, en que esto es para los cristianos. Dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Claro, el Evangelio ahora se nos predica a nosotros
como se le predicó de Dios en aquel momento a esas personas, de la forma en que Dios escogió tratar con ellos. Pues ahora el Señor ha escogido hablar a través de su Hijo. Y las buenas noticias de su Hijo Jesucristo se nos han predicado a nosotros. Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra a ellos, cuando aquello, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Oiga, ellos oyeron la palabra del Señor, pero no iba acompañada de fe. Quiere decir que cuando no hay fe, ahí no hay nada. Ahí no pasa nada en el corazón del hombre. Si no hay fe, no pasa nada en su corazón, en el mío. No pasa nada. No es suficiente conocer de Dios y de Cristo si en el corazón suyo y mío no ha pasado nada. Podemos conocerle. Mire, la Biblia entera usted puede recitarla de memoria, cosa que yo no puedo, por cierto. Yo no me sé la Biblia entera. Pero los que creen que yo me sé todo este libro, no, yo todavía estoy aprendiendo. Pero por mucho que usted y yo sepamos este libro inspirado por Dios, si eso no va acompañado de fe en Cristo, ahí no pasó nada. Ahí no pasó nada. Ahí lo que hay es corazón duro, endurecido por el pecado que hay. Y no hay bendición, no hay reposo, no hay la presencia, no está la presencia de Dios en nosotros. No hay. Dice también en el capítulo 4, si vemos, los versículos 14 al 16, en ese capítulo 4, dice, por tanto, porque no termina esta advertencia, que es casi una sentencia pronunciada contra los que no tienen fe, los que oyen y no tienen fe. Es una sentencia prácticamente. O sea, si usted no escucha la palabra y esa palabra no es recibida con fe en el corazón, usted entonces no tiene comunión con Cristo, no tiene parte con Dios. Y esto es casi una sentencia que el Señor emite a través del autor del libro de los Hebreos, pero no se quedan ahí las cosas, sino que cuando van pasando los versículos, hay bendición ya, hay gracia, hay misericordia. Dice el versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, o sea, la profesión de la fe que hemos hecho. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea que no pensemos que nosotros no tenemos ayuda de nadie. No, tenemos a Jesucristo, el Hijo de Dios, que está intercediendo, que está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros, porque también Él fue tentado, como nosotros somos tentados humanamente. También Él anduvo en un cuerpo humano, como el de nosotros, aunque no pecó nunca, porque también Él es Dios, no solo es humano. Él no sucumbió ante ninguna tentación. Recordemos que Jesús fue tentado por el diablo directamente. ¿Ah? Dice, ¿qué debemos hacer entonces como resultado de si entendemos esto? Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué quiere decir? No estamos solos, no somos gente sin ayuda, todo lo contrario. Tenemos al Hijo mismo de Dios intercediendo por nosotros. Así que si usted y yo hemos venido a Cristo, o tenemos la oportunidad de escuchar la palabra del Señor, pues no pensemos que estamos solos en esto. No, tenemos la compañía y el apoyo del mismo Hijo de Dios, que también como usted y como yo fue tentado, pero no tuvo pecado. Y como Él sabe lo que es estar en este cuerpo físico, en esta tierra, Él puede interceder ante Dios Padre y decirle, Padre, yo morí por la humanidad. Pero, como dice el libro de los Hebreos también, el escuchar la palabra de Dios debe venir con fe. Así que este balance siempre mantengámoslo. Siempre sepamos que hay una gran advertencia, que entre nosotros no debe haber personas, que no tienen fe, que no escuchan la palabra con fe, porque hay malas noticias para esas personas. Así que si usted es uno de ellos, si usted es una persona que ya va a la iglesia, que ha escuchado palabra de Dios, pero no ha sido recibida con fe,
sino que usted endurece su corazón por el pecado que hay. Le recomiendo, por favor, le suplico que abra su corazón al Señor, porque Jesucristo murió por usted, quiere salvarlo. Ahora, si usted ya es creyente, si usted de verdad puso su fe en Cristo y hay debilidad en usted, eso es normal, pero eso no se debe quedar así. No puede ceder al pecado tampoco, sino buscar a Cristo, que es sacerdote, el sumo sacerdote. No hay otro sumo sacerdote, no se deje engañar. No hay más intercesor entre Dios y los hombres que Jesucristo hombre. Dice el apóstol Pablo. No hay más intercesor. Nosotros podemos orar los unos por los otros, como dice el apóstol Pablo. Oren los unos por los otros. Eso no quiere decir que nosotros, por la oración, vayamos a salvar directamente a nadie. Es nuestro trabajo. Pero la oración es un gran misterio. Porque es poderosa, claro, la oración es poderosa. Pero mi oración por sí sola no puede salvar a nadie. La oración de usted no salva a nadie. Es la mediación de Cristo. Es el Espíritu de Dios quien se mueve en nosotros y quien nos toca el corazón. Así es que no seamos como ese pueblo que hemos visto hoy. No seamos como ese pueblo, esa generación del pueblo de Israel, que vieron todos los prodigios de Dios y después no obedecieron. Sino seamos como Moisés, el que siempre obedeció, el que lo sacó con mano poderosa del Señor. Por obediencia, por fe lo sacó. Por fe hizo todo lo que hizo. Seamos como Moisés entonces, el legislador de Israel. Bien, oremos pues. Gracias, Padre, por la vida de Moisés. Gracias por los milagros y prodigios que tú obraste a través de él. Gracias por tu ley para los israelitas, que fue una ley buena, Señor. Dice tu palabra que la ley es buena y es justa, porque tú eres bueno y tú eres justo, Señor. Gracias porque el pueblo recibió misericordia a pesar de todo en aquel momento. Y gracias porque nosotros en este momento, a pesar de nuestro pecado, también recibimos misericordia. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, siempre has sido bueno. Y aunque le hablas al ser humano de diferentes maneras, en diferentes épocas, como dice el libro de los Hebreos, ahora, Señor, has escogido hablarnos a través de tu Hijo Jesucristo, al cual por fe hemos decidido seguir, sabiendo que no es por voluntad nuestra, sino que ha sido un mover del Espíritu Santo en nuestro corazón. Sabemos que tú diste el primer paso, Señor, que tú nos salvaste, que no hay gloria para nosotros. Permítenos, Padre, pasar esta bendición a otras personas, sembrar esta semillita, Señor, en otras personas. Y, Señor, ten misericordia de los demás. Ten misericordia de la gente de este pueblo, de los alrededores, y haz tu obra, Señor. Y si tú quieres, úsanos a nosotros como instrumento para esa obra. Te damos muchas gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.